El sonido que hizo cuando la llave no funcionó fue casi gracioso, como una ardilla con hipo. Clic, traqueteo, sacudida, pausa, y otra vez. Clic, traqueteo, sacudida, maldición. Yo estaba sentado en la escalera interior, a oscuras, sujetando la llave que acababa de reemplazar por la suya. Aún estaba caliente en mi mano. Afuera, sus tacones rascaban contra el felpudo que eligió la primavera pasada. Ponía, nuestro lugar feliz. La ironía casi me atragantó. Emery, llamó a través de la puerta con la voz elevándose. ¿Pero qué demonios? La llave no gira. ¿Estás dentro? Silencio. Lo dejé estirarse. Luego vino el golpe. Suave al principio, después más fuerte. Emery, no juegues. Hace un frío helador. Déjame entrar. Llevaba una caja de comida en la mano. La vi a través del ventanal lateral. Un recipiente de plástico transparente con algo verde y caro. Imaginé a Theo, todavía en el restaurante, sonriendo como el idiota engreído que seguramente era, sin saber que la mujer a la que dio un beso de buenas noches estaba encerrada fuera de la casa que creía suya. Sacó el móvil y me llamó. Mi pantalla se iluminó en mi regazo. Contesté, pero no hablé. ¿Por qué está cerrada la puerta? Soltó con brusquedad. ¿Por qué has cambiado la cerradura? Susurré. Esta ya no es tu casa. Se rió. Realmente se rió. Una risita seca, condescendiente. ¿Pero de qué hablas? Me levanté despacio. Las piernas me temblaban, no de rabia, sino de tantos meses aguantando todo dentro. Dijiste que cenabas con Amanda. Eso dijiste. Amanda. Emery, abre la maldita puerta. Lo hice. Hace 6 años. Eso la dejó callada. Me apoyé en la pared y esperé. Quería que dijera algo real, no una actuación, no manipulación, algo humano. Pero lo único que dijo fue: «Estás loco, no puedes dejarme fuera de mi propia casa». Y ahí estaba, esa palabra otra vez, su favorita. Loco. La usaba para desviar, para minimizar. La usó cuando lloré en el garaje el invierno pasado. La usó cuando le supliqué que me hablara, en vez de enviar mensajes a las 2 de la madrugada. Me acerqué a la puerta, apoyé la mano suavemente y susurré lo bastante alto para que me oyera. Hay un hotel 2 salidas más abajo. Admiten entradas tardías. Vas a necesitar un sitio para pensar. Emery, dijo, pero ya había colgado. Fuera, volvió a llamarme, pero dentro reinaba la paz por primera vez en meses. Me quedé de pie escuchando. Esa noche no dormí, no de verdad. Me tumbé en el suelo del salón, con una manta encima, y Mus acurrucado contra mis pies, sus respiraciones suaves como único recordatorio de que el tiempo no se había congelado del todo. No lloraba. Ojalá lo hubiera hecho. Llorar habría sido más honesto. Lo que sentía era más vacío que las lágrimas. Escuchaba por si hacía ruido fuera. Pero no volvió a golpear. Me la imaginaba caminando por el camino de entrada con esos tacones ridículos, pensando a quién podía llamar a medianoche que aún no supiera la verdad. Hacia las 3 de la madrugada me levanté y entré en la cocina. Abrí el frigorífico y vi el pastel de carne a medio comer que había preparado la noche anterior. Ese del que dijo que no tenía hambre. Casi me reí. Ya ni se molestaba en fingir. Simplemente no quería comida hecha por mí. Eso dolió más de lo que debería. Por la mañana tenía un plan. No de venganza. Yo no soy ese tipo. No iba a rajar neumáticos ni a poner mensajes dramáticos en Facebook, pero sabía que necesitaba algo para hacer el momento real, para mostrárselo a ella y quizá a mí mismo. Que el interruptor se había apagado, que ya no iba a quedarme esperando a que me tirara migajas de afecto. Llamó 3 veces más antes de las 10. Dejé sonar. Ya ni se molestaba en dejar mensajes de voz. Seguramente pensaba que estaba enfadado o intentando dar una lección. En su mundo, todo era dramatismo. Quizá creyó que quería castigarla por volver tarde. La verdad, no la castigaba, me protegía.
Al mediodía revisé el historial de la cámara del timbre, y allí estaba. A las 6:21 de la mañana había vuelto. Se quedó 3 minutos fuera, paseando, sin golpear, solo paseando. Luego miró directamente al objetivo y sonrió. No con disculpa, no con nerviosismo, sino con esa calma extraña, superior, como si el que debía avergonzarse fuera yo. Esa sonrisa no era para mí, era por control. Vi el vídeo 3 veces, y cada vez algo dentro se endurecía. No con rabia, ni siquiera con odio, con claridad. Era como mirar a la esposa de otro, no a la mía. Como si la persona de esa grabación hubiera robado la cara y la voz de Laurel, pero no su alma. O quizá nunca tuvo el alma que yo imaginé. Empecé a empaquetar sus cosas en silencio. No lancé nada, no rompí fotos ni perfumes. Doblé su ropa como si preparara un viaje que siempre quiso, pero nunca mereció. Encontré 2 cajones de lencería que no veía desde hacía años. Antes se reía al ponérsela. Ahora parecían disfraces de otra vida. Guardé todo en cajas. Las etiqueté con cuidado. Hice fotos de cada etiqueta y se las mandé con un mensaje corto. Tus cosas están listas. Puedes recogerlas entre las 5 y las 6. Después las dejaré fuera. No es una amenaza, solo logística. No contestó, pero a las 5 llegó. Cuando sonó el timbre no abrí enseguida. Me quedé arriba de la escalera, observándola por la ventana. Llevaba una sudadera con capucha que le compré durante nuestro viaje a Asheville. Ese en el que nos llovió 3 días seguidos y vimos todas las películas de Harry Potter desordenadas. Esa sudadera antes significaba algo, ahora solo parecía un disfraz. Al final abrí la puerta. Ella me miró como si fuera un desconocido. Quizá lo era. ¿De verdad estás haciendo esto?, dijo, sin saludo. Su voz era fría, pulida. Ya lo hice, respondí. Miró las cajas como si le ofendieran. Estás siendo dramático. Asentí despacio. Sí, pero no estoy siendo deshonesto. Por un instante creí ver algo en sus ojos. Quizá sorpresa, quizá miedo. Pero desapareció tan rápido como apareció. Dio un paso hacia adelante, pero yo no me moví. ¿No puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó, más suave. Solo para hablar. Anoche ya tenías un sitio, contesté. ¿No era cómodo? Apretó la mandíbula. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Miró hacia dentro de la casa que construí con ella durante 12 años, y dijo, como si preguntara por unos zapatos. ¿Crees que me dejé las gafas de sol en el baño de arriba? No respondí. Solo le entregué una caja marcada «Baño varios» y cerré la puerta. Sin gritos, sin escena. Solo el final silencioso de una vida en la que había creído demasiado, durante demasiado tiempo. Y tras esa puerta cerrada, por fin dejé que salieran las lágrimas. Las cajas quedaron intactas en el porche toda la noche. Aunque estuvimos cara a cara pocas horas antes, Laurel no se molestó en llevárselas. Las dejó allí, como una prueba, como si esperara que la persiguiera por el camino de entrada, suplicando que volviera, que me explicara, que me prometiera intentar más, amar mejor, convertirme en lo que necesitara. Pero no lo hice. No esta vez. Dejé las cajas exactamente donde las abandonó y me fui a la cama, solo, en el centro del colchón, rodeado de demasiado espacio y demasiado silencio. Miré el techo durante horas, intentando recordar la última noche en que nos dormimos cogidos de la mano. No pude. En algún momento, incluso nuestras yemas se habían olvidado la una de la otra. A la mañana siguiente desperté con lluvia. No una llovizna suave, sino lluvia de verdad, implacable, golpeando de lado las ventanas e inundando el porche en charcos. Me levanté, me puse una sudadera y abrí la puerta principal. Allí estaban, las 6 cajas, empapadas, el cartón curvándose en las esquinas, la tinta de mis etiquetas corriendo como un rímel barato. Pensé en meterlas dentro. No lo hice. Cerré la puerta y me alejé. Porque aquí está la cosa. Laurel siempre creyó que era la lista.
la que tenía el plan, la manipuladora, la estratega. Entraba en las habitaciones ya calculando las debilidades de todos, guardándolas como armas en el bolso. Nunca levantaba la voz, no lo necesitaba. Su silencio era más cortante que cualquier insulto. Usaba la distancia como arma, y era buena en ello. Pero olvidó algo. En realidad, 3 cosas. La primera, que yo no era tan ingenuo como aparentaba. Creía que jugaba sin dejar huellas. Se equivocaba. Semanas antes del asunto de la cerradura, ya sabía que pasaba algo. Y no solo ese sentimiento genérico de que algo anda mal. Sabía quién. Sabía cuándo. Incluso sabía en qué hotel. No porque contratara a un detective. No podía permitírmelo. Sino porque se conectó a nuestra cuenta de Netflix desde su casa y se olvidó de desactivar la ubicación. En la esquina superior izquierda de la pantalla ponía «Viendo en Franklin Hotel, habitación 503». La segunda cosa que no sabía, ya había hablado con Theo. No una pelea. No una confrontación patética. Me senté frente a él en una cafetería a 3 calles de su oficina. Yo llevaba una camisa azul. Él llevaba la arrogancia como medalla. Le dije quién era. Ni siquiera fingió sorpresa. Solo bebió un sorbo de café y dijo, «Esto es entre Laurel y yo». Sonreí. Ya no. Cambié las cerraduras. Parpadeó una vez. Luego asintió. Movimiento valiente. No era valentía, contesté. Era necesario. Y me fui. Sin amenazas, sin teatro. Pero vi algo en sus ojos al alejarme. Un destello de comprensión. Que quizá yo no era tan pusilánime como ella lo había pintado. Y la tercera cosa, la que nunca se habría imaginado. Ya había presentado los papeles. En silencio. Con precisión. Me reuní con un abogado en una localidad cercana. Hice copias de todo. Bienes, hipoteca, extractos bancarios. No hice exigencias. Marqué un límite. Uno que no podría seducir ni amenazar para traspasarlo. Así que cuando me escribió esa tarde, «Necesitamos hablar de verdad esta vez. Solo nosotros». No respondí enseguida. Esperé. Paseé a Mus. Escuché la lluvia. Miré el espacio donde solía estar su coche. Y luego le mandé una frase. «Deberías traer tu propio bolígrafo». Contestó al minuto. «¿Qué significa eso?» Pero nunca respondí. Más tarde esa noche volvió por las cajas. La vi desde la ventana de arriba, intentando levantar una y viendo cómo el fondo se rompía, esparciendo sujetadores, cremas, recibos y una pequeña foto enmarcada de nosotros en Maine sobre el hormigón mojado. Se quedó allí, mirándola, como si no reconociera las caras del marco. La dejó. No bajé a recogerla. La dejé bajo la lluvia, porque ese momento, esa foto empapada que sangraba color entre las grietas del porche, era el símbolo perfecto de lo que había destruido. No con una explosión, sino con 1000 pequeñas mentiras y una elección muy deliberada. Y ahora, la casa era mía de nuevo. Paz, la paz tenía su propio precio. Al día siguiente de que recogiera las cajas arruinadas, recibí una invitación a cenar. No de Laurel, de su madre. Llegó por correo electrónico, un mensaje educado, cuidadosamente redactado, que me hizo sentir un escalofrío que no supe explicar. Asunto. Hablemos. Solo nosotros cuerpo. Emery, me gustaría invitarte a cenar este viernes. Sin presión. Solo agradecería una conversación cara a cara. Estoy preparando tu plato favorito. Incluso lo firmó. Con cariño, Patricia. Ahora hay que entenderlo. Patricia y yo nunca fuimos cercanos. Durante 13 años coexistimos en una tregua fría y educada. Siempre me miró como a una molestia temporal, no como a un compañero de vida, del tipo de mujer que sujetaba la copa de vino por el tallo y decía cosas como, «Hay personas que simplemente no evolucionan», que por la mañana llevaba batas de seda y llamaba a su propia hija elusiva emocionalmente, como si fuera un encanto. Entonces, ¿por qué me escribía ahora? Me quedé mirando el mensaje media hora, releyendo cada línea como si escondiera una amenaza.
Pensé en ignorarlo, pero algo dentro de mí, una intuición extraña y punzante, me dijo que debía ir. No para hacer las paces, sino para escuchar lo que creyera que yo aún no sabía. Llegó el viernes por la noche. Me puse un jersey que Laurel me había regalado una Navidad. Todavía olía, aunque débil, a cedro y detergente, pese a llevar meses olvidado en el fondo del armario. Conduje entre colinas envueltas en niebla hacia la casa de Patricia, la de las contraventanas blancas y la entrada imposible por la que insistía en bajar marcha atrás. Cuando aparqué, la luz del porche estaba encendida. Llamé, y me abrió con un collar de perlas. «Emery», dijo en voz baja, como si volviera de la guerra. «Gracias por venir». Entré, y todo olía a romero y mantequilla. Casi desorientaba, como si hubieran vestido un campo de batalla con velas y manteles de lino. La cena ya estaba servida. Me senté. Ella sirvió vino. «Probablemente me odies», dijo antes de que tocara el tenedor. «No te odio», respondí. «Pero no sé por qué estoy aquí». Patricia dio un largo sorbo de vino, luego entrelazó las manos. «Laurel te mintió. Mucho. Pero supongo que ya lo sabías». No contesté. Ella siguió. Me dijo que solo estaba explorando sus opciones, que eras predecible, demasiado blando. Dijo que Theo era temporal, solo una fase. Nunca pensó que realmente te irías. La miré. ¿Te lo contaba todo? Siempre. Lo pidiera o no. El silencio se extendió por la mesa. Se escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo en la otra sala. «Necesito decirte algo», añadió ella, bajando la voz. «Algo que ella nunca quiso que supieras». Se me paró el corazón. Planeaba dejarte desde enero. No sabía cómo hacerlo sin arriesgar la casa. Esperaba el momento justo, la ventaja legal. Pero cuando cambiaste la cerradura, arruinaste el plan. Por eso se desmorona. No se suponía que dieras el primer paso. Se me erizó la piel. ¿Iba a quedarse con la casa?, pregunté, atónito. ¿Por qué? Nunca quiso vivir aquí cuando la compramos. Quería la seguridad, contestó Patricia. Y pensaba que si parecías el que la echaba, tendría ventaja. Me levanté despacio. ¿Por qué me cuentas esto? Patricia parecía cansada, más vieja de lo que recordaba. Tocó el borde de la copa, pero no la levantó. Porque creo que tú la amaste de verdad. No por lo que te daba, sino por quien creías que era. Y porque ella nunca ha amado a nadie más que a sí misma. No supe qué decir. Una parte de mí quería gritar. Otra, reír. Solo asentí. Caminé hacia la puerta, pero me detuvo. «Hay algo más». Me giré. Ya no está con Theo. Me quedé helado. ¿Desde cuándo? Él la dejó. Hace 3 días. Tragué saliva. «¿Por qué?», dijo, y citó. «Me da miedo». Esa noche conduje de vuelta con las ventanillas bajadas, el aire helado cortándome la cara. No me sentía triunfante, ni vengado, solo libre. De esa forma callada, extraña, que no llega como tormenta, sino como un susurro. Pero la paz no iba a durar, porque Laurel volvería. Y esta vez no llamaría a la puerta. Era domingo por la mañana cuando escuché abrirse la puerta trasera. No un golpe, no un crujido, no un intento fallido. Abrirse. Al principio pensé que quizá había olvidado volver a cerrarla con llave tras sacar a Mus, pero ya no olvido esas cosas. Ya no soy esa versión de mí. Ese distraído, agotado que no veía las señales rojas porque creía que el amor no se desgasta. Ese tipo ya no existe. Y aún así, la puerta se abrió. Yo estaba en el pasillo de arriba, doblando ropa, cuando escuché su voz. «Emery». El sonido, suave, agudo, como si se pusiera su mejor inocencia. Me tensó la columna. Me acerqué a lo alto de la escalera y miré hacia abajo. Laurel estaba en medio de mi cocina, con aquel mismo abrigo negro de cuello de pelo, el que siempre me pareció de villana de película, y ahora encajaba dolorosamente.
Sus ojos recorrieron la habitación como buscando algo que reclamar. Sostenía el móvil en una mano y un juego de llaves duplicadas en la otra. «¿Hiciste copias?», dije, sin preguntar. No se inmutó. «Claro que sí. ¿Crees que iba a entregar mi vida sin un plan B?». Bajé 2 escalones. «Esta ya no es tu vida». Sonrió con una mueca seca, sin humor. «Qué gracioso, viniendo del hombre que lloraba si se me olvidaba decir «te quiero» antes de ir a trabajar». No piqué el anzuelo. «¿Qué quieres, Laurel?». «Quiero hablar», dijo, caminando hacia la encimera como si aún fuese suya. «Y antes de que digas nada, no se trata de volver. No estoy aquí para arrojarme a tus pies ni pedir perdón. Sé que te encantaría, pero no». Hizo una pausa. Cogió una de las tazas que se secaban en el fregadero, la azul con el asa rota, y la giró entre sus manos. «Todo esto lo haces para demostrar algo. Cambiar cerraduras, guardar mis cosas en cajas, hablar con mi madre». «¿Hablaste con Patricia?», pregunté. Se rió una vez. Me mandó una foto de la mesa de la cena. Dijo que perdí algo que jamás recuperaré. Puso los ojos en blanco. «Os merecéis el uno al otro». No se lo pedí. «Da igual», me cortó. «No he venido a pelear». Yo seguí en la escalera, lo bastante cerca como para verla con claridad, lo bastante lejos como para no dejarme llevar por la costumbre o la debilidad. Ella miró otra vez alrededor. «Has cambiado las cortinas», dijo. «Sí». «Y quitaste el muro de fotos». «Sí». Suspiró suave. «Sabes, pensé que ya te odiaría». «Seguro que lo intentaste», contesté. Asintió despacio, sin mirarme a los ojos. «Pensé que te odiaría, pero no. Te envidio». No supe cómo responder. Parte de mí quería reír, parte de mí quería gritar, pero sobre todo, me sentía cansado. «Laurel, ¿por qué estás aquí?». Se giró hacia la ventana. «Porque Theo no era lo que pensé. Porque el piso que alquilé huele a moho. Porque cada noche me desvelo pensando cómo alguien tan dulce como tú logró volverse irrompible». Bajé el resto de los escalones. Ella se volvió hacia mí. «Me equivoqué. Tú tomaste una decisión», corregí. Un silencio largo se coló entre nosotros. Su rostro cambió, no hacia la culpa, sino hacia algo más extraño. Casi curiosidad. «¿Quién es ella?», preguntó de repente. «¿Qué? ¿Quién es ella? La mujer que te enseñó a hablar así, la que te ayudó a encontrar esta versión de ti». La miré fijo, parpadeando despacio. «No hay nadie», dije, y lo decía en serio. Pero en ese momento lo vi. Su plan formándose. No había vuelto a disculparse. Volvió para competir, para reentrar en el juego, no porque me echara de menos, sino porque echaba de menos el control. «No hagas esto», dije en voz baja. Su sonrisa regresó, fría, elegante, como una máscara que volvía a colocarse. «¿Crees que dejarme fuera fue el final de la historia, Emery?», susurró. «Aún no he terminado». Salió por la puerta principal sin decir más, y esta vez no necesitó una llave, porque tenía algo más peligroso que una llave. Tenía intención. Y me di cuenta, demasiado tarde, de que echar a alguien no significa que no encuentre otra forma de entrar. Durante los 2 días siguientes, nada pasó. Nada en el sentido tradicional. Ni visitas sorpresa, ni mensajes, ni arañazos en la puerta del coche. Solo silencio. Y por un momento empecé a creer que quizá era eso, que su tormenta había pasado y que ya se había refugiado bajo otro techo. Pero el silencio de Laurel nunca era silencio. Era estrategia. La respiración antes del salto. No supe de ella hasta el miércoles por la noche. Y ni siquiera fue una llamada o un mensaje. Fueron 6 mensajes de voz, seguidos, a las 2:13 de la madrugada. No oí sonar el móvil, porque lo había silenciado antes de dormir, pero allí estaban, alineados en mi buzón como pequeñas minas. Reproduce el primero. Un zumbido de fondo. Música. Voces, quizá copas tintineando.
Y su voz, un poco arrastrada, pero inconfundible. Emery, yo solo, no sé. Sé que no debería llamar. Sé que ahora crees que soy tu enemiga. Quizá lo sea, pero no lo soy. No soy tan mala, ¿sabes? Clic. Fin. El segundo empezó enseguida. Quiero decir, hice lo que hice, ¿vale? Lo fastidié. Pero tú me lo pusiste tan fácil para irme. Siempre lo hacías. Te sentabas ahí, con cara de cachorro apaleado, y yo me cansaba tanto de esperar a que sacaras los dientes. Pausé el mensaje, con el corazón acelerado. ¿Qué significaba eso? El tercero golpeó más fuerte. Vi tu Instagram, esa foto estúpida del árbol y la cita sobre sanar. ¿De quién te estás curando, eh? ¿De mí? ¿O de la versión de mí que inventaste en tu cabeza? Ese me dejó pensando, porque yo no había puesto ningún texto. Abrí la AP, y ahí estaba, una foto que tomé días antes. Solo un árbol desnudo contra el cielo de invierno, sin pie de foto, sin etiquetas, nada especial. La había publicado tarde por la noche y olvidado, pero ella no. Puse el cuarto. ¿Crees que la gente no habla, Emery? ¿Crees que no me entero de cosas? Mi prima te vio en el bar con esa morena de tu oficina. Parecías feliz. ¿Es eso? ¿Una reinvención de Crisis de los 40? ¿Vas a empezar a ponerte cazadoras de cuero ahora? Me quedé helado. Yo no había tenido una cita. Ni una. La morena era Erin, de contabilidad. Habíamos quedado porque el departamento perdió 2 empleados y estaba agobiada por la nómina. Pero ahora lo entendía. Estaba en espiral. El quinto mensaje fue el peor. Nunca iba a dejarte. Solo estaba aclarando las cosas. Tú te adelantaste. Cerraste la puerta antes de que pudiera llamar. Y el último, puro veneno. Tú no puedes reescribir la historia, Emery. No puedes ser la víctima. No puedes fingir que eras un simple espectador inocente en un matrimonio al que apenas aparecías. Clic. Me quedé mucho rato con el móvil en la mano, en la oscuridad, con esos mensajes resonando en mis oídos. Era extraño. En todo el caos de las últimas semanas, nunca había sentido miedo de Laurel. Confusión, sí. Dolor, claro. Pero miedo, ahora sí. No por lo que hiciera, sino por hasta dónde podría llegar con tal de sentir control otra vez. Y ya estaba empezando a distorsionar la narrativa. La primera grieta en el cristal. Esa misma tarde recibí una llamada de mi jefe. Muy casual, muy educado. Oye, solo quería saber si todo bien en casa. Sí, claro. ¿Por qué? Nada, es que alguien llamó anónimamente y mencionó algo sobre tu estabilidad emocional. Dijo que quizá no estabas en el mejor momento para dirigir un equipo. Apreté el borde de la encimera. Laurel ya estaba sembrando semillas, convirtiendo su venganza silenciosa en daño colateral. Esa noche cambié todas mis contraseñas, correo, banco, redes. Instalé una cámara nueva en el porche trasero. Moose durmió con un ojo abierto, y empecé a documentarlo todo. Porque cuando alguien como ella empieza a perder el control, no suplica. Construye una trampa, y tenía la terrible sensación de que aún estaba lejos de terminar la suya. El viernes por la noche me desperté jadeando. No fue una pesadilla lo que me despertó, fue el silencio, ese silencio denso, paralizante, que pesa en el pecho como cemento húmedo, el que te avisa de que algo está mal antes de moverte. Moose no estaba a los pies de la cama. La casa estaba completamente quieta. Miré la hora, 3:17. Al incorporarme lo sentí al instante. Algo había cambiado. La almohada de al lado, la que no había tocado en semanas, se había movido. Metí la mano debajo por instinto, y ahí estaba, un papel doblado. No mecanografiado, no cerrado, solo colocado como un susurro, escrito a mano con una caligrafía que conocía demasiado bien. Tinta negra, un poco corrida, una esquina arrancada como si hubiera sido sacada de un cuaderno a toda prisa. Decía:
Crees que estás a salvo porque tienes cerraduras, pero siempre he sabido que partes de ti siguen abiertas, las que nunca proteges, las que seguían esperando que yo volviera, sin nombre, sin fecha, sin firma, pero no la necesitaba. Salté de la cama con el corazón desbocado y corrí a revisar cada puerta y ventana. Todo cerrado, el cerrojo firme, nada roto, ninguna señal de entrada forzada. Pero alguien había estado dentro de mi casa mientras dormía. No a robar, no a destrozar, a invadir, con memoria, con algo que aún no había purgado. Y lo sabía, sin la menor duda. Había sido ella. Laurel ya no mandaba solo mensajes de voz. Estaba subiendo el nivel. No con ruido, no con violencia, con cirugía. Una invasión psicológica que no deja moretones, solo sombras. Revisé la cámara del patio trasero. Imágenes oscuras, granuladas. Pero a las 2:41 de la madrugada se activó el sensor de movimiento. Una silueta, sin rostro, sin rasgos claros, solo la sombra de alguien alejándose hacia los bosques que bordeaban la propiedad. Tranquila, sin prisa, confiada, como quien sabe que no necesita correr. Descargué el clip, me lo envié por correo y lo guardé 2 veces más. No llamé a la policía. No todavía. ¿Qué iba a decir? Hola, mi exmujer puede que se colara en mi casa y me dejó una nota críptica bajo la almohada. Me pedirían pruebas. Me preguntarían si le había dado una copia de las llaves, si tenía una orden de alejamiento. No tenía nada de eso. En vez de eso, llamé a la única persona con la que no había Sally hablado desde que empezó todo. Erin, la morena del bar, de contabilidad, contestó al segundo tono. Emery, ¿estás bien? Casi lloré al oír esa pregunta. No sabía cuánto necesitaba que alguien me la hiciera. Necesito un favor, dije en voz baja. Sé que es raro y que apenas nos conocemos fuera de correos y quejas sobre el tóner, pero necesito quedar. Ahora, en un sitio público. No dudó. Hay un restaurante abierto 24 horas en la autopista. Puedo estar en 15 minutos. 20 minutos después me senté frente a ella. Llevaba sudadera, vaqueros, sin maquillaje, el pelo recogido. Si la veía preocupada. Real, presente, como lo contrario a todo en lo que me había ahogado durante meses. Le entregué la nota. Sus ojos la leyeron 2 veces antes de mirarme. Esto lo ha escrito ella. Asentí. ¿Y la dejó donde duermes? Volví a asentir. Soltó un suspiro lento. Necesitas ayuda. Legal. Lo sé, susurré. Pero necesitaba que alguien la leyera primero. Alguien real. Durante la siguiente hora le conté todo. Cada mensaje de voz, cada visita, las cámaras, la llamada anónima a mi jefe. No me guardé nada. Y, para su mérito, Erin no apartó la mirada ni una vez. No interrumpió. Solo escuchó, como si absorbiera un peso demasiado grande para una sola persona. Cuando terminé, extendió la mano y la apoyó sobre la mía. «No estás loco», dijo. «Pero ella intenta que lo creas. Eso hacen personas como ella cuando pierden el control. Te hacen dudar del suelo bajo tus pies». Tragué saliva. «Necesitas una orden de alejamiento», continuó. «Y hablar con alguien, un terapeuta, un abogado, cualquiera preparado para tratar con gente que manipula así». Asentí. Ya no me quedaban palabras, solo cansancio y miedo. No a Laurel, sino a lo cerca que estuve de pensar que todo aquello era normal. Cuando regresé a casa, el sol ya salía. Caminé despacio por cada estancia, como si las reclamara una a una de su memoria. Y esa noche, por primera vez en semanas, dormí con las luces encendidas, porque una puerta cerrada solo protege cuando el peligro se queda fuera. Pero Laurel había aprendido a atravesar paredes. Me tomó 3 semanas más presentar los papeles. No porque dudara, esa duda murió la noche en que encontré la carta bajo la almohada, sino porque quería hacerlo bien, con calma, limpio, con dignidad.
Laurel se alimentaba de la reacción, del caos, del calor. Yo no le di nada de eso. Mi abogado se llamaba Derek. Llevaba calcetines feos y hablaba con la calma de quien ya lo ha visto todo. «No necesitas justificar nada», me dijo con suavidad mientras le entregaba el último paquete de documentos firmados. A veces sobrevivir significa irse, antes de que el fuego empeore. No sabía ni la mitad. Cambié otra vez las cerraduras, esta vez con instalación profesional. Registré las grabaciones, presenté una denuncia. No acusé, no dramaticé. Solo documenté. Paso a paso, levanté un límite alrededor de mi vida. No un muro, una puerta, una que podía abrir o cerrar en mis propios términos. Laurel lo intentó una última vez, 2 semanas después de la denuncia. Recibí una carta por correo, no entregada en mano, no dramática, solo un sobre blanco, sin remitente, mecanografiada. Decía: «No quería que acabara así. Eras el lugar más seguro que tuve, y lo arruiné. No espero perdón. Solo quiero que sepas que aún me gusta cómo doblabas la ropa». Y ya. Por primera vez, no sentí el estómago retorcerse al leer sus palabras. No me sentí arrastrado, ni manipulado, ni abierto en canal. Solo sentí que había acabado. La rompí en pedazos. Saqué a Mus a pasear largo por el parque que ella odiaba, porque decía que el barro manchaba sus zapatos. Mus se revolcó en un charco, ladró a un pájaro y lo dejé. Nos sentamos en un banco 20 minutos tranquilos, viendo pasar familias, viendo la luz caer entre los árboles. La paz no llega como un trueno. Llega despacio, como el calor que vuelve a los dedos tras un invierno largo. Volví a dormir con las luces apagadas. Finalmente quité la taza azul del escurreplatos y la sustituí por una nueva, verde oscuro, pesada en la mano, que elegí yo mismo en una tienda de cerámica local. Me atendió una mujer llamada Claire. Charlamos 20 minutos sobre perros, panaderías del barrio y por qué la gente siempre dice «estoy bien» cuando claramente no lo está. La volví a ver una semana después. Esta vez la invité a un café. Reímos. Una risa real, de la que no nace de la ironía, ni del dolor, ni de la supervivencia, de la que brota porque quiere sonar. No es una historia de amor, no todavía, pero es algo. Las cerraduras de mis puertas ahora son más fuertes, pero más importante aún, la cerradura de mi autoestima, por fin, está puesta. Y esa nadie la volverá a forzar.